Amados hermanos, abran sus Biblias en Primera de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Aleluya. Tomemos la lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Aleluya. Amados hermanos, es una pregunta. A ver, ¿no saben ustedes que son templo del Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo habita en ustedes? Nos está diciendo. Los humanos, los que hemos entregado nuestros corazones a Jesús, somos templo del Espíritu Santo. Es como esta casa de oración. Aquí en esta casa de oración estamos reunidos nosotros. Y así nuestro corazón, nuestra vida, todo nuestro ser es templo del Espíritu Santo. Pero aquí hay algo para averiguar. Pero vamos a seguir la lectura, el versículo 17. Así que al que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, el cual son ustedes. Alguien, si destruye al templo de Dios, será destruido. Usted y yo somos templo de Dios. En nosotros habita el Espíritu Santo. Pero hay personas que se dedican en difamar, hablar contra los hombres de Dios. Y así tratan de destruirlo. Por ejemplo, empiezan a calumniar, empiezan a inventar tantas mentiras. Y no duerme hasta hacer caer. Vi un testimonio, un pastor, ahí estaba en la iglesia, siempre pastoreando, un hombre de Dios. De repente una mujer se enamoró del pastor. Y el pastor le dijo: no, yo tengo mi esposa. Por favor, no te hagas daño a ti y nunca haré daño a mi esposa ni tampoco al templo del Espíritu Santo. Pero la mujer, al no poder lograr su objetivo, mintió a la iglesia. Ella era una enfermera. Y una época cuando estaba delicado de salud, el pastor fue atendido por esta mujer. Y tenía un lunar, hermano, en la parte íntima del pastor. Y ahora dice: este pastor ha estado conmigo, hemos dormido con el pastor, hemos hecho relaciones. Y su esposa no le cree, pues. Es un hombre de Dios, le conoce a su esposo. Y así también la iglesia. Pero cuando le cree su esposa,
su mentira de esta calumniadora. Cuando yo me acosté con él, he visto un lunar en parte íntima de él. ¡Ah! Ahí sí dijo, ¿cómo? Yo soy su esposa, sí, yo sé que él tiene un lunar. Entonces, mi esposo es un mentiroso. Hermanos, la iglesia le abandonó y también su esposa. Y el pastor se queda solito y ya los hermanos no vienen a la casa del Señor. Entonces el pastor se fue a una montaña a vivir, a llorarle al Señor. Señor, esto es una calumnia, me han calumniado, mi esposa también le ha creído a esta mentirosa. Señor, se encerró. ¿Cuánto es la calumnia, verdad? Y ahora le da una enfermedad grave a esta mujer. Una enfermedad de muerte. Ahí recién empieza a reconocer su mentira, su calumnia. No. Yo quiero pedir perdón antes de morirme. Quiero pedir perdón al pastor. Todo fue una mentira. Yo mentí. ¿Sabe por qué? Lo vi el lunar en la parte íntima de él cuando yo era enfermera, cuando atendí, ahí es lo que vi. Inventé solamente diciendo que se acostó conmigo. Ya había otro pastor y los hermanos le van a buscar todos a la montaña. Regresa a pastorear a tu iglesia, pastor. Pero el pastor le dice, yo pastorearé cuando ustedes me devuelven mi esposa. Y si no, nunca más pastorearé, me quedo aquí. Hermano, así es el diablo, hermano, con las calumnias. Destruye a los hombres de Dios. Satanás se mete, sea en las mujeres, sea en los varones, se mete para calumniar a los hijos de Dios. Tengan mucho cuidado. Por eso dice, el que destruyere el templo del Espíritu de Dios será, ¿qué? El mismo será destruido. No hablen por hablar, no inventen cosas, no hablen mal del pastor, o sea que el pastor es templo del Espíritu Santo, o algún hermano de la iglesia también es templo del Espíritu Santo, no solamente el pastor. No hable por hablar por algún hermano, no invente falsedades, calumnias ni mentiras. Tú que quieres destruir con tus mentiras, tú mismo serás destruido. Ahí está la palabra. Yo no estoy inventando esto. Como dice el último versículo, así que al que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo, el cual son ustedes. Hermano, ¿cómo destruyen al templo del Espíritu Santo? Con las mentiras, con las calumnias. Por favor, si ese demonio te visita, hermano, recházale, renúnciale a ese demonio. Yo no soy tuyo, yo soy sierva, yo soy siervo de Dios. Dígale al diablo, no tengo nada que ver contigo, no voy a hacer alianza contigo. Yo hice mi pacto con mi Señor. Vete, Satanás, de donde veniste a ese mismo lugar. Regresa, diablo, dígale. ¿Quién vive? Aleluya. Libro de Romanos 8, 9.
Pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios mora en ustedes. Pero si alguno no tiene Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Para que nosotros seamos templo del Espíritu Santo, no estamos en la carne. Pero si alguien está en la carne, puede ser una hermanita, puede ser un hermanito, puede ser tal fulano, puede identificarse, yo también pertenezco a la iglesia tal, pero si está viviendo en la carne, no tiene Espíritu de Dios. ¿Se dan cuenta? Usted identifícate también, pero sé santo y santa. Amén. ¿Quién vive? Si tú andas en el Espíritu, entonces eres templo del Espíritu Santo. Si tú andas en la carne, no eres templo del Espíritu Santo, aunque tú quieras o quieres ser poder en la sangre de Jesús. Entonces, hágase templo del Espíritu Santo, empiece a vivir en el Espíritu. Amén. Vivir en el Espíritu es amar a Dios, amar a tu enemigo, no calumniar, no perseguir, no mentir, no inventar falsedades, no tener odio, rencor ni ira a nadie. Si inventas alguna mentira, si tienes odio o rencor a alguien, estás en tu carne, no eres templo del Espíritu Santo. Por favor, pueblo de Dios, abandona lo que es de la carne. Empieza ya a vivir en el Espíritu. Algunos piensan, escúchame ahora. Algunos cuando están viviendo bien en el hogar, se separan de su esposo o de la esposa, pensando que con otro o con otra va a ser feliz. Mentira de Satanás. Con nadie va a ser tu felicidad, con nadie. A no ser que con tu esposo, con tu esposa te reconcilias. Con él o con ella va a ser tu felicidad. Pero el diablo dice, no, él es malo o ella es mala. No, búscate otra mejor que te ame o otro mejor que te ame. Búscalo. Sé que Dios te va a perdonar lo que esta vez escuchó la voz del diablo y se casa con otro o con otra. Está obedeciendo la voz del diablo y está viviendo en la carne. Si vive en el Espíritu, si quiere ser templo del Espíritu Santo, tiene que aprender a perdonar. Si su pareja le falló, tal vez le sacó la vuelta, no sé qué le pasó, le ha sido infiel, tiene que perdonar. Dice alguien, a ese desgraciado yo no le perdono. Es mejor que me comprometa con otro, me case con otro. Dios mío. Entonces está viviendo en la carne, no quiere vivir en el Espíritu. Ya que pueda meterse al ayuno de una semana. Señor, me voy a casar con él o con ella, Señor. Que se haga tu voluntad. Y el Señor no le escucha. Ajá. Tú estás pidiendo tu propia voluntad. ¿Tú quieres inculcarme tu propia voluntad, que se haga mi voluntad? No, mentiroso, mentirosa. Vuelva con quien viviste y con él o con ella
Reconcíliate. No puedes sacar nada cambiando esposo o esposa, cambiando hombre o mujer. No puedes sacar nada. Te estás condenándote a ti mismo. Aprenda a vivir en el Espíritu, no en la carne. ¿Quién vive? A su nombre. La palabra del Señor nos corrige, ¿verdad? ¿Nos corrige o no nos corrige? Bendito sea nuestro Padre. Aleluya. Por eso dice, pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios mora en ustedes. Pero si alguno no tiene Espíritu del Cristo, el tal no es de él. O sea que es del diablo, en otras palabras. Aleluya, bendito sea el Señor. Si el Espíritu de Cristo vive en nosotros, perdonamos a alguien si nos ofende y también pedimos perdón. Pasemos, amados hermanos, segundo de Corintios 6:16. Dice la palabra del Señor. ¿Y qué armonía puede haber entre el templo de Dios y los espíritus malignos? Porque ustedes son templo del Dios viviente. Como fue dicho, moraré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y las primeras palabras dice, ¿qué armonía habrá, hermano, entre el pueblo de Dios y los demonios? Usted es pueblo de Dios. Usted es hijo de Dios. Usted es hija de Dios. Amén. Pero ¿qué comunión habrá cuando tú dices, oh, ese demonio? No dices, oh, ese demonio. Oh, ¿qué pasa? Alguien te está buscando. Dice, tu esposa no te está viendo, tu esposo no te está viendo. Por esta vez no más. Un hijo de Dios, una hija de Dios, no acepta al diablo. Dice, yo me comprometí con él o con ella hasta mi muerte. Hasta que la muerte me separe. Diablo, tú te vas. O sea que un hijo de Dios no puede haber concordia con los demonios. ¿Sí? O usted puede hacer amistad con los demonios por una sola vez, no más. Y después va a pedir perdón al Señor. No, hermano. El diablo es un mentiroso. Una vez que has caído te va a gustar y no vas a querer dejar. El diablo cuando se metió y te va a encegar los ojos y te va a decir, él es mejor que tu esposo. Él te ama más. Mira que te tiene encima del dinero, todo. Y hasta el diablo, hasta que te convenza, hasta que te acostumbre, no va a querer que tampoco vayas, hermano, a sentarte a orinar en el water, hermano. Te va a traer vacío nomás ya. Así va a ser el diablo, te busca así para convencerte. No lo creas, ninguna mentira de Satanás, hermano. Amén. En el hogar pasamos circunstancias. En el hogar no todo es color de rosa. No todo es por perfume. Siempre hay altibajos en el hogar. Amén. Y tenemos que aprender a soportarnos. Amén.
¿Usted quiere aprender a soportarse con su familia? Entonces usted va a vencer a ese demonio que quiere visitarle, porque usted es pueblo de Dios, usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios. Resista al diablo, hermano. Por eso dice el Señor, resistid al diablo y el diablo de vosotros, ¿qué cosa dice? Huirá. Resístalo, dígale, Satanás mentiroso, falso. Te vas tú. Soy hija, soy hijo de Dios. Amén. ¿Quién vive? Aleluya. Nosotros, si somos templo de Dios, el Señor morará con nosotros y andará con nosotros. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? ¿Queremos que el Señor ande con nosotros? A cualquier lugar que salgamos, aunque estés en el trabajo, en tu trabajo, el Señor estará contigo. Yo sé una época, un hermano era uno de los predicadores allá en nuestro pueblo. Se vino aquí a la costa. Le falló al Señor. Como era constructor, hermano, ¿qué pasó? Estaba arriba armando las tablas y lo dejó plantado la barreta en el suelo. Un resbalón se vino y la barreta, hermano, lo traspasó y murió. Porque estaba andando con el demonio. Estaba andando con el Señor, después se descarrió, cayó con una mujer, mira cómo le pagó con la vida. Le quitó la vida, su muerte fue algo espantoso. Sus intestinos todos se reventó, hermano. La barreta, pues. Cuidado que la ira de Dios les caiga. Dios está viendo todo. Todo está viendo, todito está viendo el Señor. No puedes escapar de los ojos de Dios. De mis ojos sí puedes escapar. Al pastor le puedes mentir cuantas veces, pero al Señor jamás. Amén. ¿Tú quieres andar con el Señor? Si estás andando con el Señor, entonces el diablo quiere tumbarte del techo. Ahí el diablo ha preparado un instrumento, no logrará su objetivo el diablo. El Señor enviará sus ángeles, el Señor te sostendrá. Aleluya. El Señor nos promete que Él andará con nosotros. Si somos templo del Espíritu Santo, o sea que dentro de nosotros viviendo el Espíritu Santo. No solo el Espíritu Santo viviendo en nosotros, sino los ángeles del Señor nos acompañan. A cualquier lugar que salimos, los ángeles del Señor nos están acompañando. Los ángeles de Yahweh nos están acompañando de cualquier peligro, de cualquier accidente, de hombres malvados. Los ángeles del Señor nos acampan. Cuando quiere dispararte, el Señor extiende sus alas, sus ángeles con sus alas, y su revólver no funciona. Aplaste el gatillo y no sale ni una bala. Había un predicador, tiene su testimonio. Un predicador sale a predicar, está predicando, ahí al lado del kiosco, dice en su testimonio. Y el cura le manda a otros curas menores. Anda, agarren del cuello a ese predicador y tráiganlo, golpéenlo. Pero un curita le dice, no señor, la religión, como ellos dicen religión, pues no. Hay libertad de religiones. Padre, dice,
no podemos hacer. No, ustedes tienen que ir. El predicador así está predicando por otro lado ahí. Y estos bandidos vienen para agarrarle. El Señor le dice, date vuelta, siervo mío. Predique y predique. Están a punto de coger los curitas ahí para agarrarle del hombro, del cuello, para ahogarle, para golpearle. Se da una vueltita el predicador y le dice, ¿cómo ustedes están vestidos de blanco? Así como quisiera que su alma esté vestido de puro blanquito. Queriendo agarrarle, hermano, al predicador, los curitas, hermano, se quedaron paralizados. Hermano, no podían avanzar más. Se quedó como su zapato, como pegado en el piso con pegamento, así, hermano. No podían alzar el brazo para agarrarle, su brazo pesaba más de 100 kilos cada brazo. Porque el predicador es un hombre de Dios. Al no lograr sus objetivos, hermano, 3 de los curas se convierten al evangelio. Qué tremendo testimonio, hermano. Entonces quiere decir que el Señor está peleando a favor de sus hijos, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y los ángeles peleando a favor de sus hijos. ¿Quién vive? ¿Cuántos de ustedes quieren que los ángeles peleen a favor? A su favor, ¿cuántas veces los ángeles del Señor habrán peleado? ¿No te has dado cuenta de cuántas muertes el Señor te ha librado? A mí, de cuántas muertes me ha librado. Una vez me buscaron para matarme en ese tiempo del terrorismo en el año 90. Yo construí mi casa allá en Barranca, hermano. Ya habíamos inaugurado, una vez ya habíamos amasado panes, un tremendo taller, un horno grande, mi cocina, mi dormitorio, todo lo había hecho. Pero los terrucos me están buscando para matarme a mí. Y esa noche, hermano, uno a mi reemplazo muere, un inocente. Y esa misma noche el Señor me está revelando 4, hermano, tigres me están cazando por los 4 ángulos para comerme. Escucho la voz que me dice, siervo mío. Yo estaba en pecado. Yo estaba en mi pecado, hermano. A pesar que estoy en mi pecado, me dice, siervo mío, sube. Me subí arriba. Había un cable eléctrico ahí. Amarré un poncho, me senté. Me jaló. Hermano, el cable eléctrico me hizo escapar. Amanece el día. 4 personas, hermano, muertos en la pista. Uno a mi reemplazo muriendo. Dios nos guarda aunque estamos en pecado, porque Él nos ha escogido desde el vientre de nuestras madres para llevar el evangelio poderoso del Señor. Una época estoy, hermano, cortando, me subí al eucalipto, yo era trepador. Estoy en la punta del eucalipto, por si acaso llevé la soga en la cintura. En ese momento empieza a soplar el viento, hermano. Cuando sopló el viento, le tiré un machetazo a mi rodilla, hermano. Algo me dice, amárrate, Elías. Con la soga que tenía me amarré rápidamente y me senté en la rama y me quedé dormido, hermano. Me desmayé sentado en la rama abrazado, hermano. Si no me abrazaba, si no me amarraba, hubiera hecho pedazos mis cráneos abajo en la piedra que estaba ahí. Dios me libró de la muerte. De tantas muertes el Señor me ha librado. Porque Él nos conoce, Él nos ha separado
antes de la fundación del mundo para llevar palabra viva del Padre. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo, ya estamos diseñados. Amén. Dios tuvo misericordia de mí aunque estaba en mi pecado. Me sacó del pecado, me transformó, me limpió. Hoy me hizo su predicador el Señor. ¿Quién vive? Aleluya. ¿A cuántos de ustedes también así el Señor le ha sacado? Pero no se mantengan en el pecado. Abandonen el pecado. Yo abandoné el pecado y el Señor me liberó. Si ustedes se mantienen, Dios le da oportunidad. Le ha liberado, le ha salvado de la muerte, pero cuando usted no quiere abandonar el pecado, Dios mío, le va a costar cara la vida. Tenga mucho cuidado, escape, hermano. Amén. Huye del pecado, hermano, y serás salvo. Y llevarás el mensaje poderoso de Jesús. Bendito sea nuestro Padre. Aleluya. Bueno, vamos a ver el libro de Efesios. Dos 21. Y construido todo el edificio, porque por medio de él, el cual crece para ser templo santo para Yahweh. Está hablando de un edificio construido todo el edificio. O sea que nosotros, los hijos de Dios, hermano, y habla del crecer, vamos a crecer para ser templo de Yahweh. El versículo 22 dice, por quien también ustedes son edificados para morada de Dios por el Espíritu. Aleluya. Entonces nosotros somos un edificio que estamos siendo construidos para ser templo de Yahweh. En esta Biblia Pichita así lo dice. Templo del Señor dice en la Reina Valera. Acá dice templo de Yahweh. Nosotros somos edificados para ser morada de Dios, o sea, del Espíritu Santo. Usted esta noche se está edificando, escuchando la palabra de Dios. A medida que usted va escuchando palabra de Dios, usted va abandonando también, si hay algún pecado, está abandonando el pecado. Amén. ¿Usted quiere abandonar su pecado? ¿O ama su pecado? Renúncialo, vomítelo, arrójele ese demonio, ese pecado, esa carnalidad. Usted va a ser un edificio santo, limpio y puro. Ahí habitará el Padre Yahweh, nuestro Yahshua HaMashiach y el Ruach HaKodesh. Amén. Y seremos llenos del Espíritu Santo, llevaremos la gloria de nuestro Dios. A cualquier lugar que vamos, llevaremos y los demonios van a huir. Para esto el Señor nos ha creado. Amén. Dice la sombra de Pedro, hacía muchos milagros. Amén. ¿Lo creen eso o no lo creen? Entonces, si tú llevas a nuestro Padre Yahweh, su Espíritu en ti, su Espíritu del Señor Jesús, el Espíritu Santo en tu vida como templo del Espíritu Santo, para eso estamos siendo edificados. Estamos siendo construidos con la palabra de Dios. Si usted no escucha palabra de Dios, ¿cómo puede ser edificado? Usted quiere ser un hombre de Dios, una mujer de Dios para predicar, pero sin palabra no funciona. La palabra del Señor nos corrige, nos reprende.
Si estamos torcidos, la palabra del Señor nos endereza nuestros pasos. Amén. ¿Quién vive? Aleluya. ¿Quieres destruir el templo del Espíritu Santo? ¿Qué nos dijo el primer versículo? Si nosotros o si alguien nos destruye, que somos templo del Espíritu Santo, ¿qué será con él? Dice, el Señor le destruirá a ese destructor. Solamente usted tenga calma y diga, Señor, tú peleas a favor de mí. Yo soy tu siervo. Te he entregado mi vida. Aunque parece que el mar te está llevando adentro, te estás hundiendo, parece que todo el cielo te está aplastando. No importa, Señor, tú estás a mi favor. Aunque toda la familia se levante contra ti, tus vecinos se levanten contra ti, porque a ese punto llegaremos, hermano. Todas las autoridades terrenales se van a levantar contra la iglesia del Señor. Pero nosotros estamos seguros porque nos vamos muy pronto